países como potencias como Alemania, como Japón, que fueron las potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, y que los aliados decidieron que tuviera un rol más económico y no militar. Pero que ahora estas potencias que quedaron marginadas en la distribución del poder, porque no son miembros del Consejo, no son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no son potencias nucleares, pero ahora comienzan a pensar nuevamente en una visión de la remilitarización. Aunque con un paréntesis ahí, tanto Japón como Alemania fueron, antes del ascenso de China en los 90, con el tercer y después segundo PIB más alto del mundo, fueron el segundo y el tercero PIB. Pero en el caso de Japón hay que decir que Japón ahora lo que va a hacer es un cambio constitucional para llamarle al queso, porque antes le llamaban cuaja. Es decir, Japón tiene más de 15 años con un gasto militar dentro del top 10 del mundo. Lo que ocurre es que utilizaban un artilugio legislativo interesantísimo. No le llamaban ejército, eran fuerzas de defensa. A sus portaaviones le llamaban portahelicópteros. O sea, era los Juegos Olímpicos del neologismo y de los bajaderos lingüísticos. Obviamente había un tema, yo creo que de formas, no tanto de fondo. Japón tiene un gasto militar hace bastante tiempo. Ojo, ahora lo agudizan, en eso estamos totalmente de acuerdo, porque viendo lo que le pasa a Ucrania, todo el mundo siente que debe poner barbas en remojo, porque todos estamos al riesgo de que un autócrata, se llame Kim Jong, se llame Vladimir Putin, se llame como se llame, pueda tomar una decisión en una dirección. Sí, ciertamente Japón ha estado entre los 10 países que más invierten en defensa. Lo único es que su poder militar no es comparable con las primeras 5 potencias militares. Es decir, pero tomando en cuenta, bueno, usted mencionaba ahorita la Revolución Meiji. Japón luego de 1868 con la Revolución Meiji entra a un proceso de industrialización y de un proceso de transformación de su aparato militar. Se convierte en una potencia, por eso toma todo el control luego de la Primera Guerra Mundial del sudeste asiático. Y antes de eso se había dado el lujo en 1904 de derrotar a Rusia, invadir a China, de derrotar a Rusia en una guerra que significó un problema para los alumnos de Gobineau, porque un país no blanco, caucásico, le acababa de dar senda pela al país rey de los eslavos, y era para la visión sobre todo etnoeuropea de nosotros los blancos y somos la excelencia global. Fue un momento muy curioso. Y precisamente lo marcaba un Japón que ya tenía una flota de barcos metálicos avanzadísimos para la época. El segundo portaaviones del mundo lo hizo Japón. Correcto. Bueno, pero mira, escúchame un segundo, Juan, porque José Luis ya me ha provocado. Me siento provocado por José Luis. Fíjate, y aunque resulta una paradoja, Japón es el único país que ha invadido a 2 potencias actuales. En el 2005 precisamente a Rusia, y en los años 30, en el 1905 a Rusia, y en los años 30 a China. Y atacó en el 41 Estados Unidos, por si acaso. No, lo de Pearl Harbor, todavía lo de Pearl Harbor. Y despachó de Filipinas al general, yo no sé usted, pero el general más admirable dentro de mi punto de vista de la historia bélica, no política, pero sí bélica, Douglas MacArthur. Lo de le váyase por ahí que es más cerca. Sí, pero MacArthur dijo volveré. Sí, me voy pero vuelvo. José Luis, pero todavía lo de Pearl Harbor a esta altura todavía se cuestiona. Si hubo un interés de Estados Unidos. Hay un libro de Ladislas Farago, un autor húngaro, se llama El sello roto, muy recomendable. Farago hace un gran trabajo de articulación de toda la guerra de mensajes y cartas entre la diplomacia japonesa y norteamericana, y llega a la conclusión de que ciertamente fue inducido de alguna manera una especie de bluffing de ven, dame por ahí que soy débil por ahí, y en efecto se había movido la flota, se había movido a las Islas Marianas, me parece. Fue una estrategia donde la inteligencia, incluso se dice que hubo una provocación a nivel de lo que es la inteligencia estratégica, donde hubo una comunicación, una transmisión de que Estados Unidos iba en apoyo y que tenía una gran flota ahí. Lo que encontraron fueron 2 o 3 barcos. Y la tercera oleada de bombarderos no la mandaron, por alguna razón que al día de hoy todavía también se debate, se discute.
que era la que posiblemente tenía más capacidad de hacer el daño real, que podía haberse dado independientemente de que los barcos que estaban ahí eran logísticos, eran barcos de logística. Pero nada, Juan, Bien, sigue continúa lo importante desarrollando. ver que en el caso de países de potencia como Japón o Alemania, han entrado en una nueva visión de la remilitarización. Sí. Y en el caso de Japón hay una particular preocupación, es el ascenso de China por un lado, y por el otro el desarrollo de armas nucleares en el caso de Corea del Norte. Esos son aspectos que ha generado debate en torno a Japón, incluso algunos sectores planteando hasta el tema de desarrollo de armas nucleares, lo mismo que en Corea del Sur. Tú escribiste un artículo en torno a eso, Juan. Sí, la posibilidad de que Japón desarrolle tarde o temprano como una necesidad de generar un equilibrio peor, en el Indo-Pacífico. Hay una teoría peor, hay una teoría incluso de las partes no armadas que dice que hay estados que en una situación de emergencia global hace rato tienen las piezas y solamente tienen que ensamblar. Sí, ciertamente sí, que por un tema de seguridad, lo que naturalmente lo que observamos es ese comportamiento entre las grandes potencias que cada vez más están en un proceso de lucha por garantizar sus intereses, y esto de una u otra manera afecta la legitimidad y sobre todo el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Es un gran desafío y habrá que ver qué pasa si las grandes potencias deciden prescindir de los organismos internacionales que de una u otra manera, el multilateralismo exacto, que de una u otra manera han contribuido a la paz del mundo. Porque en el caso de Naciones Unidas, a propósito del Consejo de Seguridad y el derecho a veto de las potencias que son permanentes, caso de Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, el derecho a veto de una u otra manera juega un papel clave en mantener distancia en los intereses de las potencias, porque cuando una potencia propone una resolución que puede afectar a la otra o los intereses de la otra, vamos a poner el caso de Siria. En Siria se propuso una resolución para intervenirla. Sin embargo, Rusia y China vetaron esa resolución. Una intervención en Siria pudo haber afectado los intereses de Rusia porque tiene una base, Tartus. Es la base de Tartus. Esto naturalmente que pudo haber afectado los intereses de Rusia y desencadenar un conflicto mayor e incluso enfrentar a las potencias, porque de lo que se busca es evitar que las potencias tengan roce directo. Claro. Porque mientras las potencias no tengan un roce directo, la paz está asegurada. Ahora, cuando las potencias entran en roce directo, ya la situación se complica. Por eso el Medio Oriente, vamos pasando al Medio Oriente, en el caso de Irán e Israel, son países o potencias regionales. O sea, Israel es una potencia militar y tecnológica en el Medio Oriente. Irán es una potencia que por su tamaño, su población, por los recursos que posee, tiene una fortaleza que le permite influir en todo el Medio Oriente, además de su religión, que es una rama del Islam, que es el chiismo. Entonces, todos estos factores permiten que Irán influya en la región como ninguna otra potencia, a pesar de toda una serie de sanciones y conflictos que ha vivido. Mencionábamos hace un rato la guerra irano-iraquí. Una vez se produce la revolución islámica, a pocos meses, Saddam Hussein en ese momento invade a Irán por la disputa de una región que es Chad Arabat, que es donde confluyen el río Éufrates y el Tigris. Esa región, en disputa por ambos países, terminó generando una guerra. Una guerra a pocos meses de haberse proclamado la revolución islámica. Sin embargo, a pesar de la cantidad de muertos, más de 1 millón de soldados y personas murieron por el lado de Irán, los iraníes lograron resistir el conflicto, la embestida, y la revolución luego fue tomando un proceso de reorganización. Incluso el programa nuclear de Irán fue suspendido luego de la revolución islámica, porque el programa nuclear comienza en la década de los 70. Claro, con el Chad. Con el Chad. Sin embargo, cuando
se produce la revolución islámica, el programa es dejado a un lado. Sin embargo, luego de la guerra con Irak, entonces el programa a final de los 80 es retomado nuevamente. Y este programa se va a potenciar luego de los atentados del 11 de septiembre, porque Estados Unidos establece, en el 2012, el presidente George W. Bush establece una lista que le llama el eje del mal. Entonces, en esa lista, en principio, esa lista se amplió hasta 9, pero inicialmente los 3 países miembros eran Irán, Irak y Corea del Norte. A Irak lo invadieron. Corea del Norte en el 2006 probó su arma atómica. Y en el caso de Irán avanzó en el programa, pero Irán en un principio se ha visto de una u otra manera presionada y aislada, porque Rusia también, a pesar de que ahora hay un acercamiento con Irán, ha tenido su recelo porque fue históricamente un rival por el Caspio. Por la región del Caspio. Y era una guerra a principios del siglo XX, de hecho, cuando era el reino persa y el zarismo todavía. No, y en la Segunda Guerra Mundial, el padre del Chad, el monarca, fue depuesto por la Unión Soviética y el Reino Unido, que luego que entonces reponen al Chad como gobernante. Entonces todos esos factores históricos están ahí. Rusia e Irán, como te han mencionado, confluyen desde el punto de vista geográfico, y siempre hay temores porque hay un pasado. Claro. Entonces, en principio Rusia tuvo algunos recelos, además que Rusia ha tenido una relación muy estrecha con Israel. El primer estado que reconoce al Estado. Correcto, es el primero, y que jugó un papel importante en la guerra de 1948, la Unión Soviética. Ellos participaron en su constitución. Sin duda, no, de hecho, había una creencia en los asesores de Stalin, que no era por ahí muy projudío, pero le hicieron creer que dada la enorme población de origen polaco, ucraniano y ruso, sobre todo los judíos askenazis, más que judíos sefardíes, eran numéricamente muy superior los judíos eslavos y germanos, había la posibilidad de que ahí surgiera un estado satélite, de que se pudiera convertir en un estado aliado, cuando muy poco tiempo después no es así, y el laborismo israelí, la izquierda israelí es bastante moderada y parece copiar más las tesis del laborismo británico y de la izquierda occidental. De la izquierda occidental. Es entonces que los rusos dicen, bueno, parece que nos va a ir mejor con el Ba'ath, que era la idea del socialismo laico árabe, los movimientos del Ba'ath, que de ahí surgieron de hecho los gobiernos dictatoriales largos que tuvimos por muchas décadas en el mundo árabe, y ahí comienza un proceso. Hasta el año 58 ocurre un fenómeno que me acuerda algo que Juan, usted ha dicho con mucha claridad, y es el equilibrio de las potencias. La guerra del canal de Suez, a diferencia de lo que mucha gente cree, general, no se da con Estados Unidos apoyando a Israel. No. Estados Unidos y la URSS detienen la guerra para de alguna manera decirle a los imperios europeos, todavía las potencias europeas, esencialmente a Francia e Inglaterra, ustedes no pueden hacer la cosa sin consultarla conmigo. Correcto. Y detiene ciertamente esa guerra. Sí, algunos autores dicen que ese fue un momento en el que el mundo evidenció que era bipolar. Porque los dos que mandaban decidieron. Sí, William D. Fox escribió una obra, Superpotencia, en 1944. Y en esa obra mencionaba al Imperio Británico como una superpotencia. Luego, él reconoció que el Imperio Británico, tras la independencia de la India y Pakistán y Bangladesh, que era un solo país, que Bangladesh se independiza en los 70. Era Pakistán del Norte. Pakistán del Norte y Pakistán del Sur, que precisamente fue una espina que dejó enclavada Reino Unido en el corazón de la India. Correcto. Es decir, dejó en el medio a la India, pero al norte dejó Pakistán del Norte y Pakistán del Sur. Y esa comunicación existente entre los familiares, el norte con el sur, fue generando lo que se llama una punta de crecimiento étnica. Y la India inmediatamente se dio cuenta de eso y le dijo a Bangladesh: ¿quieres ser un estado? Le financió su independencia. ¿Qué debo hacer? Dice, claro, tú tienes territorio, tienes población, tienes soberanía sobre ese espacio y tienes tus normativas. Solo te falta un elemento, la independencia. Yo te apoyo, dale para allá. Y es uno de los grandes problemas que tiene precisamente la India con Pakistán. Correcto, porque Pakistán, la India cercenó
el espacio y dividió la familia a través de la independencia. Más el problema de Yamu y Chachemira en el, sí, en el correcto. norte también. Sí. Bueno, entonces ese evento que usted menciona, el canal de Suez, evidenció ya el mundo era bipolar, las dos grandes potencias, y esto naturalmente que en el Medio Oriente se reflejó durante la Guerra Fría. O sea, lo vimos en la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, sí, donde Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes, especialmente a Egipto y a Siria. Entonces, en el Medio Oriente lo que tenemos es una región, ya el maestro Inocencio García destacaba que es una región que tiene una gran importancia estratégica por su ubicación geográfica, por los recursos energéticos que posee. Sobre todo. Sí, y porque a medida que se ha producido el ascenso de China, el Medio Oriente tiene una importancia vital del punto de vista comercial, porque es el punto de conexión entre Oriente y Occidente, especialmente entre el lejano Oriente y Europa. Entonces, Europa es el principal mercado del mundo. Por ahí, en parte, el conflicto en Ucrania es porque Europa es el principal mercado de gas del mundo. O sea, no Rusia, no China, sino Europa en conjunto. Porque en el caso de China ha diversificado toda su fuente energética, pero Europa tiene debilidades para poder tener fuentes alternativas. El gas sigue siendo su principal, el gas y el petróleo las principales fuentes energéticas de Europa. Entonces esos factores contribuyen a generar tensión y presión en el Medio Oriente. O sea, que las potencias traten de controlar una región que históricamente ha sido controlada por imperios. Desde la antigüedad, por ejemplo, el imperio medo-persa, los asirios, medo-persas, luego el imperio helénico con Alejandro Magno. El último imperio fue el otomano. Correcto. Entonces, todos esos imperios que han tratado de que controlaron el Medio Oriente dejaron sus huellas, sí, y esas huellas que dejaron se reflejan en el día de hoy. O sea, del punto de vista étnico, la división territorial, todos esos aspectos han afectan a una región que es muy conflictiva. Y este conflicto entre Israel e Irán es necesario que las potencias le pongan atención, porque si el conflicto cala a un nivel ya muy directo entre ambas superpotencias, esto naturalmente que puede arrastrar a las grandes potencias a este conflicto. En ese sentido, Juan, vamos a ver próximamente cómo se derivan esos elementos que son precisamente socioculturales en una eventualidad en adelante. Vamos a la pausa, Los Sabios en la Z, al retorno vamos a seguir profundizando.